Buenos días a todos. En nuestra clase diaria del día de hoy, pues vamos a comentar un poco y a discutir sobre la ecografía pancreática. Eh, el páncreas es una estructura bastante importante. eh, pues a medida que vamos comenzando, pues al inicio personalmente me costaba ver el páncreas. Ya a medida que uno va teniendo más práctica, pues, se vuelve más fácil. En los niños todavía un poco más difícil encontrarlo. ¿Verdad? Está lleno de gases y todo, a veces la leche que no ayuda, pero eh, ahí con la práctica esto va mejorando. Los objetivos de la clase de hoy, pues discutir un poco sobre la anatomía radiológica del páncreas por ultrasonido. Vamos a discutir la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica, las neoplasias pancreáticas y algunas lesiones quísticas de importancia para conocer. Recordando un poco sobre el páncreas y su relación con otras estructuras intraabdominales. Tenemos pues que el páncreas está dividido en su cabeza, proceso uncinado, su cuerpo y su cola, y la relación que tiene cada una de estas estructuras con otras intraabdominales, pues la cabeza del páncreas con la vesícula biliar, el conducto biliar común, el conducto pancreático principal para llegar pues a la papila duodenal mayor y la menor que va a su conducto pancreático accesorio. Su relación con el duodeno, el yeyuno y luego pues el cuerpo, la cola con las estructuras vasculares que vamos a ver más adelante y su relación con el vaso hacia su cola. Aquí tenemos un esquema de las diferentes formas como podemos observar el páncreas. La ecogenicidad y la ecoestructura del páncreas es bastante diversa. Va aumentando la ecogenicidad del páncreas con la edad. Es normal que lo miremos iso o hiperecoico en relación al hígado o el vaso, y eso es normal. Lo que nos debería llamar la atención es cuando observemos eh, que sea hipoecoico a estas estructuras. Ahí es cuando nos debe de llamar la atención. Y aquí tenemos varios ejemplos de algunos páncreas, ¿verdad? Con diferentes ecoestructuras. Aquí podemos ver uno con sustitución, pues ya grasa, como podemos ver en este de aquí. Y pues recordando y teniendo en cuenta las diferentes formas como se nos puede presentar el páncreas dependiendo de la edad del paciente y algunas otras características metabólicas de él. Y en cuanto a la anatomía radiológica, tenemos aquí que tenemos que utilizar un transductor convexo de baja frecuencia para poder evaluar bien lo que es el páncreas. Tenemos aquí pues su relación con el hígado, como tenemos aquí en el esquema, en esta sección de acá, y aquí tenemos el corte que estamos utilizando, un corte transversal a través de la cabeza del páncreas. Su relación con el hígado, el estómago, el porpo páncreas, lo que es el conducto biliar que viene por acá, la arteria hepática y la vena porta. Entonces, siempre teniendo en cuenta estas estructuras al momento de realizar este corte a través de la cabeza del páncreas. Avanzando más, vamos a evaluar que la vena mesentérica superior es la que nos hace el borde entre lo que va a ser la cabeza del páncreas y el cuerpo del páncreas. Entonces, esta es una de las estructuras vasculares importantes a reconocer porque anatómicamente tenemos que poder evaluar dónde está alguna lesión. Entonces, lo primero que tenemos que buscar para delimitar si es la cabeza o el cuerpo es la vena mesentérica superior. En cuanto al tronco celíaco, este va a ser adyacente a la cabeza y al cuerpo del páncreas. La vena esplénica y el cuerpo del páncreas pasan por sobre la arteria mesentérica superior, como podemos observar en este esquema que tenemos aquí. Tenemos la arteria y la vena mesentérica
superior y aquí podemos observar un poco del tejido del páncreas, el estómago y el hígado. Lo que va a ser la cola del páncreas, la arteria y vena esplénica y la arteria y vena renal, también vamos a poderlas observar en este corte transversal, ya cuando estamos aquí en el cuadrante superior izquierdo. Entonces ya podemos observar todavía el estómago, el lóbulo hepático izquierdo, todavía aquí podemos observar el tejido del páncreas, que va a ser su cola, y las estructuras vasculares adyacentes a él, antes de llegar a lo que va a ser el vaso. Entonces, esas son algunas de las estructuras que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer nuestro protocolo de evaluación del páncreas. Hay que tener en cuenta algo cuando estamos hablando de anatomía radiológica, que son algunas variantes anatómicas. En este caso tenemos dos, tenemos el páncreas divisum, el páncreas anular y la genesia parcial. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del páncreas divisum en donde podemos observar que el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio son independientes y las estructuras que están adyacentes a él pues no están conectadas y esto es lo que nos tiene que hacer pensar en esto. Esto sí es importante que tengamos que reportarlo porque puede asociarse a pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, esta sí es una variante anatómica que hay que reportar porque podría ser una de las causas y factores de riesgo para pancreatitis crónica. Tenemos luego el páncreas anular, que pues este páncreas va a hacer una vuelta, básicamente, alrededor de las estructuras. En este caso, aquí les traigo un ejemplo, como vemos el duodeno, que está cortado por tejido pancreático, ¿verdad? Vemos el páncreas, el duodeno, aquí podemos observar cómo está el gas y por encima de la vena cava inferior podemos ver el duodeno, que está siendo envuelto por tejido pancreático. Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer pensar en un páncreas anular, que también es otra, en pacientes pediátricos también es algo importante a reportar, pues es una de las causas de síndrome pilórico, ¿verdad? Pacientes que están con bastante vómitos y otras alteraciones como esa obstrucción, que pues es algo que tenemos que evaluar en esos pacientes. Y perdón. Lo otro es, por último, la genesia parcial, como tenemos aquí en esta imagen inferior, en donde solamente podemos observar tejido pancreático hacia la confluencia de la vena, y ya el resto no lo podemos observar, ya es tejido graso que está ahí, pero el tejido pancreático solamente se formó lo que va a ser la cabeza. Y esta es otra de variantes anatómicas que es importante de conocer. Entonces, ya comenzando con la pancreatitis aguda, que, ¿por qué hay que hacer un ultrasonido? Y yo creo que esto es algo que, pues, todas nuestras guardias, algo y en nuestras salas de ultrasonido, algo que ya estamos bien acostumbrados y algo que ya tenemos nosotros en mente y pues le ayudamos a los otros servicios a guiar más o menos los estudios de imagen, dependiendo del tiempo, ¿verdad? El tiempo y qué es lo que quieren evaluar. Entonces, en cuanto a cuál es el rol del ultrasonido, es para detectar litos, ¿verdad? Detectar litos biliares como causa de pancreatitis aguda. Detectar coledocolitiasis, diagnosticar o confirmar a veces datos de pancreatitis aguda, pues esto ya sabemos que no va a ser en todos los casos, y básicamente el uso combinado de amilasa y lipasa más la clínica del paciente da el diagnóstico con una sensibilidad y especificidad del 90 a 95%. Entonces, el ultrasonido no es la modalidad para confirmar un diagnóstico, porque los hallazgos por ultrasonido van a ser ya de las complicaciones de la pancreatitis. Y a veces vamos a poder observar algunos de los hallazgos que les voy a comentar en la siguiente diapositiva, que podrían hacernos sospechar en pancreatitis. Y pues la guía de aspiración y drenaje de colecciones, pseudoquistes, como vamos a ver como complicaciones más adelante.
Y pues siempre recordar el rol de la tomografía, que va a ser para detectar la necrosis pancreática. Eh, la guía dice 5 días, ¿sí? 5 días. Hay algunas otras guías que dicen, si fuera necesario, 72 horas de inicio de dolor. Se podría pensar en hacer la primera tomografía, pero idealmente sería a los 5 días. Detectar las complicaciones, como vamos a ver más adelante, diagnosticar o confirmar el diagnóstico de pancreatitis aguda, que aquí sí es más sensible y específico que el ultrasonido, y diagnosticar algunas condiciones que pueden estar enmascarando o comportándose como si fuera una pancreatitis aguda, que tenemos la isquemia intestinal, úlcera, perforación o rotura de un aneurisma aórtico abdominal. Y como guía para la aspiración y drenaje de colecciones y otras complicaciones. Entonces ya hablando de cuál es el rol del ultrasonido, qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que vamos a buscar, en un 60% cuando existen alteraciones pancreáticas por ultrasonido, ¿qué es lo que vamos a observar? Entonces, tenemos inflamación peripancreática, un parénquima heterogéneo, una disminución de la ecogenicidad del páncreas, un margen ventral indistinto, que eso va hacia la inflamación, un cambio focal intrapancreático, que generalmente va a ser hipoecoico, colecciones peripancreáticas, una masa focal, inflamación perivascular, dilatación del conducto pancreático y trombosis venosa. Entonces, aquí está esta tabla, que la podemos encontrar en Ruma, que en un total de 48 pacientes que tenían pancreatitis diagnosticadas por química, se le hizo ultrasonido y tenía algunos cambios, que fue lo que se encontró, y aquí está por orden de prevalencia. Entonces, eh, lo primero es la inflamación peripancreática, esos cambios de la grasa adyacente al páncreas que tenemos que evaluar, y la heterogeneidad del parénquima pancreático son las principales cosas que tenemos que evaluar. Ahora, ¿cómo vamos a determinar si ese páncreas está aumentado de tamaño? Es una medida, el diámetro antero-posterior en el cuerpo, que se toma por encima de la arteria mesentérica superior. Un diámetro mayor de 2.3 en ese nivel nos indica que la glándula está inflamada. Recordando las medidas normales del páncreas por ultrasonido: 2.8 centímetros la cabeza, 2.3 el cuerpo y 2.8 la cola. Entonces, 2.3 en este punto, por encima de la arteria mesentérica superior, ya nos indica que hay alteraciones en el tamaño del páncreas. En cuanto a la ecoestructura heterogénea, aquí podemos observar cómo la homogeneidad que habíamos visto en las primeras imágenes que le habíamos mostrado, aquí está perdida en este páncreas, cómo se observa completamente heterogéneo el parénquima pancreático. Y en esta segunda imagen de un segundo paciente, la presencia de líquido peripancreático, que son otra de los hallazgos ecográficos más importantes que tenemos que evaluar. Y el segundo rol del ultrasonido, eh, que va a ser la evaluación por complicaciones. Pues, eh, detectar colecciones agudas, pseudoquistes, abscesos pancreáticos, necrosis cuando se pueda observar, necrosis infectada, hemorragia, trombosis venosa y pseudoaneurismas. Entonces, aquí podemos observar en esta imagen como tenemos aquí el parénquima hepático, el páncreas, y hacia lo que va a ser el cuerpo y cola del páncreas, observamos esta colección homogénea hipoecoica, ¿verdad? Que está
en el contexto de un paciente con elevación de amilasa y lipasa con clínica clásica de pancreatitis. Entonces, importante reportar esta colección. El siguiente, que es más frecuente en la pancreatitis crónica, es importante saberlo, es más frecuente en la pancreatitis crónica, pero siempre se presenta en la pancreatitis aguda, que es el pseudoquiste. Entonces, observamos aquí el tejido pancreático, el parénquima, y adyacente a él, hacia su parte ventral, se observa esta formación quística de una pared delgada con componentes internos. Tenemos ecos internos y algunos septos finos en su interior. En el contexto de un paciente con pancreatitis diagnosticada, entonces podemos inferir que es un pseudoquiste. La siguiente alteración que se puede observar, no siempre, pero a veces sí, es la necrosis y absceso. El libro hace la diferencia que el absceso es nada más que una necrosis infectada. Entonces, hablar de un absceso es una zona de necrosis infectada. Y un pseudoquiste también se podría infectar. Entonces, en este caso, tenemos aquí el hígado, el tejido pancreático en esta parte inferior y dentro de él se observa esta colección heterogénea con áreas más hipoecoicas que otras, que podemos observar que hay un nivel líquido dentro de él con ecos. En este caso, comentaba que eran ecos móviles y pues esta es una colección hipoecoica bien definida. Y en cuanto a las complicaciones vasculares, son dos las más importantes: la formación de un pseudoaneurisma y la formación de un trombo. En este caso podemos observar cómo la arteria esplénica y gastroduodenal dice cuál es la fisiopatología de este. Okay. Recordando que el páncreas tiene bastantes enzimas, ¿okay? Son enzimas digestivas. Entonces, ante esta inflamación, la apoptosis celular puede liberar estas enzimas y puede causar digestión enzimática de los vasos. Entonces, en este caso, podemos observar cómo la relación de la vena por la digestión hace conexión con el sistema arterial y vemos aquí el clásico signo de yin y yang. Entonces, esto es la formación de un pseudoaneurisma. ¿Y pseudoaneurisma por qué? Porque no hay una pared verdadera. Entonces, por eso es un pseudoaneurisma. Y en esta otra imagen de acá, podemos observar cómo esta imagen hipoecoica de contenido adentro de la arteria, en este caso sea el tronco celíaco, está causando este trombo que altera el flujo. ¿Cuál es la complicación de estos trombos? Pues además de la isquemia, esto puede causar un sangrado digestivo alto por formación de varices. Entonces, eso es importante conocerlo y evaluarlo en estos pacientes. Continuando con nuestra siguiente patología, que va a ser la pancreatitis crónica. Esos son muchos episodios de pancreatitis aguda que han dejado cambios ya pues a nivel del páncreas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos como primero el alcoholismo entre 70 y 90%, la obstrucción del conducto pancreático, la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia de causas autoinmunes, de causas por infecciones tropicales y algunas otras mutaciones genéticas eh, bien focales. ¿Cuál es la clínica clásica de una pancreatitis crónica? La presencia de dolor, malabsorción de nutrientes y diabetes concomitante. Entonces, ante estas tres entidades que se presentan en el paciente, debemos de sospechar pancreatitis crónica. ¿Y cuáles van a ser los hallazgos que tenemos que evaluar? La dilatación ductal, calcificaciones, pseudoquistes, como les comentaba, que es más frecuente encontrarlas en la pancreatitis crónica, y la trombosis de la vena esplénica y portal. La dilatación del conducto pancreático principal
por arriba de 0,3 centímetros, nos tiene que hacer sospechar en varias cosas, pero en el caso de el paciente con un dolor, va a ser la dilatación ductal asociada a la pancreatitis crónica. Como vamos a ver más adelante, en neoplasias también es importante evaluar si hay o no presencia de dilatación ductal. La presencia de calcificaciones es otro de los hallazgos que es más específico para la pancreatitis crónica. Como podemos observar en esta imagen, hay múltiples focos ecogénicos que están tomando el parénquima pancreático. En este caso podemos observar que no hay mucha sombra acústica posterior, que el tamaño de estas calcificaciones no es tan grande para producir sombra, pero al aplicar el Doppler color, podemos observar artefactos de centelleo y esto nos confirma la presencia de calcificaciones. Entonces, siempre en nuestro protocolo de evaluación de la pancreatitis, pues no buscar solamente algunas calcificaciones, macrocalcificaciones, como podemos observar aquí, que producen una clara sombra acústica posterior, sino también buscar estos microlitos utilizando el Doppler color en busca del artefacto de sintético. Aquí pues ya algunas macrocalcificaciones asociadas a la pancreatitis. La formación de pseudoquistes es una de las complicaciones y de los hallazgos ecográficos más frecuentes de la pancreatitis crónica. Nuevamente aquí podemos observar pues la aorta, la confluencia, el tejido pancreático y por encima de ellos esta colección de pared definida, hipoecoica homogénea, eh, en el contexto del paciente con pancreatitis crónica, un pseudoquiste. Hay masas asociadas que pueden ser las causantes de la pancreatitis crónica. En 30% de los casos podemos tener la presencia de esas masas focales. Entonces, en nuestro protocolo de evaluación de pancreatitis crónica, tenemos que tener, pues, tomarnos el tiempo y ser conscientes de buscar si hay alguna masa que esté causando. Uno, la dilatación del conducto y dos, pues, la presencia de la pancreatitis crónica. La presencia de calcificaciones dentro de una masa hace que el diagnóstico de pancreatitis crónica sea más probable. La pancreatitis autoinmune es un gran imitador del carcinoma pancreático, como vamos a observar en la siguiente imagen. Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial, porque básicamente en el ultrasonido vamos a ver esto. Hacia la cabeza del páncreas, observamos que hay una área hipocoica en relación al resto del parénquima pancreático, hasta la cola. Entonces, aquí está en la confluencia, bien, esa masa que está ahí. Aquí tenemos asociado dilatación del conducto pancreático principal y dilatación del sistema biliar intrahepático. Entonces, al tener esos tres hallazgos, decimos, wow, una masa interpancreática, probable carcinoma. Entonces, ¿cómo hacemos esta diferencia? Pues es la tomografía la que nos va a ayudar en ese caso. Una masa que se observa en ultrasonido, pero no por tomografía, es sinónimo de una pancreatitis autoinmune. Entonces, es importante tener esto en cuenta cuando estamos evaluando estos pacientes. Y pues ya hablando de masas y neoplasias, entremos a lo que son las neoplasias pancreáticas. La primera de esas va a ser la neoplasia periampular, que en el 85% de los casos se va a presentar con ictericia. ¿Cuáles son los tipos? El adenocarcinoma ductal, el carcinoma ampular, el carcinoma duodenal y el colangiocarcinoma distal. Vamos a ver imágenes más adelante, porque vamos a hablar un poco del adenocarcinoma ductal. Pero básicamente aquí lo que estamos buscando son datos de obstrucción. Entonces, esa viabilidad tenemos que evaluarla muy bien. Y ya a nivel del páncreas, la cabeza del páncreas, la papila mayor, la papila menor, tenemos que ver si hay presencia de alguna masa por ultrasonido. Que no siempre se puede observar porque depende del tamaño.
En cuanto al carcinoma pancreático, nuevamente el adenocarcinoma ductal, que vamos a hablar ahorita, es el más frecuente, sucede entre el 85 al 95%, es más frecuente en pacientes masculinos que femeninos, se presenta entre la edad de 60 y 80 años y que hay una lista de factores de riesgo. Tenemos el tabaquismo, la obesidad, la presencia de pancreatitis crónica, la diabetes, la cirrosis, el tabaco sin humo. ¿Okay? En este momento, pues, ya sabemos que el vaping es bastante frecuente en lo que son pacientes adolescentes y adultos jóvenes. Eh, entonces, el tabaco sin humo es uno de los factores de riesgos asociados para carcinoma pancreático. La historia familiar y el síndrome de Creutzfeldt-Jaeger. Eh, Algo que hay que comentar y por qué el carcinoma pancreático es tan, pues, da tanto miedo es que solamente del 10 al 20% va a ser resecable el diagnóstico. Recordando que la mayor parte del páncreas está retroperitoneal, esas masas tienen bastante espacio para crecer y realmente ya causan síntomas cuando su tamaño ya comienza con datos de obstrucción. Y ya cuando está a ese nivel, muy probablemente ya hay metástasis locorregional o a distancia. Entonces, solamente del 10 al 20% puede ser resecable al momento del diagnóstico. Los hallazgos ecográficos, el 60-70% de las masas del adenocarcinoma ductal van a estar presentes en la cabeza. Entonces, es uno de los principales lugares para estar evaluando. El 25-35% en el cuerpo y la cola, y solamente del 3 al 5% van a ser difusos, tomando dos zonas del páncreas. Algunos de los signos, la presencia de doble ducto, que va a ser la dilatación del conducto pancreático principal y el accesorio, una masa hipoecoica con presencia de calcificaciones y la atrofia glandular, son algunos de los signos que tenemos que evaluar. Aquí, en esta imagen ecográfica, tomada con un transductor curvilíneo de baja frecuencia, podemos observar lo que más nos llama la atención, la dilatación del conducto biliar común con la presencia de esta masa hipoecoica de bordes, bien, pues se podrían decir bien definidos, porque aquí podemos definir la masa, que sin presencia de calcificaciones, y está localizada en la cabeza del páncreas. Aquí podemos observar la confluencia, recordando que tenemos que buscar la vena mesentérica superior para hacer la relación entre lo que va a ser la cabeza, el cuerpo, pues ya después del cuerpo. Y ¿qué es importante comentar en cuanto cuando reportemos a este paciente? Eh, Rumack dice que no todos los pacientes con un cáncer pancreático van a ocupar una tomografía. Por ultrasonido se pueden evaluar algunas cosas que nos van a decir no va a ser necesaria la tomografía porque ese tumor es irresecable. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que hay que evaluar? Un tumor mayor de 2 centímetros, la extensión extracapsular, la invasión vascular, la presencia de linfadenopatía y la enfermedad metastásica son algunos de los hallazgos que nos van a hacer, o sea, que básicamente nos dicen que ese tumor es irresecable. Recordando, 10 a 20% de los tumores al diagnóstico son irresecables. Y nos presenta este score de Doppler color para evaluar el tumor. Entonces, tenemos que el score de 0, el tumor no toca una estructura vascular. El número 1 toca una estructura vascular, está en contacto con una estructura vascular, pero solamente tiene hasta el 24%, toma el 24% de la circunferencia del vaso. Y así sucesivamente vamos evaluando y hasta un nivel 5 en donde el vaso está invadido o ocluido. Entonces, ¿qué estructuras son las que tenemos que evaluar? La vena porta, la vena mesentérica superior, la vena esplémica, la vena renal izquierda, la vena cava inferior. Son las estructuras venosas que tenemos que evaluar mediante Doppler color. La aorta,
el tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática común y la mesentérica superior. Son las estructuras arteriales que se tienen que evaluar por Doppler color al encontrar una masa pancreática. Entonces, un poco más de información para que podamos agregar a nuestros reportes y al momento de evaluar estas masas. Y por último tenemos las lesiones quísticas, que esto pues ya tuvimos una charla magistral en el Congreso, ya por tomografía, en este caso por ecografía, que son las cosas que tenemos que evaluar. Hay hallazgos de alto riesgo que tenemos que evaluar en estos pacientes. Un paciente con síntomas, hay que tenerle cuidado. La presencia de síntomas asociados a una lesión quística es un factor de alto riesgo para malignización. El crecimiento en la evaluación, pues ya sería a varios meses que vaya creciendo esa lesión quística, criterio de alto riesgo. Un diámetro mayor de 3 centímetros, criterio de alto riesgo. Y que tenga internamente la presencia de componentes sólidos, de tejidos blandos, además de la lesión quística, alto riesgo. Y la presencia de engrosamiento septal o de la pared es también criterio de alto riesgo. De las lesiones quísticas que vamos a encontrar por ultrasonido, el 75% van a ser pseudoquísticas. Entonces hay que hacer esa relación. Si observamos una lesión quística, inmediatamente tenemos que pensar, ok, si es un pseudoquiste, tiene que haber por aquí una pancreatitis crónica. Entonces, vamos a evaluar por calcificaciones, vamos a buscar si hay dilatación del conducto pancreático principal. Ya cuando no encontramos esas cosas que están asociadas al pseudoquiste, ya nos quedamos con ese otro 25% a empezar a cranear qué es lo que está ahí. Entonces, lo primero que no vamos a pensar es que es un quiste pancreático simple. ¿Sí? Como nos comentaron ya en el Congreso, los quistes pancreáticos son muy poco frecuentes en cuanto a los quistes pancreáticos simples. Se presentan solo del 0.2 a 1.2% de los casos y está asociado a estas tres entidades patológicas: la enfermedad poliquística autosómica dominante, la enfermedad de von Hippel-Lindau y la fibrosis quística. Entonces, si tenemos múltiples quistes pancreáticos simples, inmediatamente tenemos que ir a evaluar hígado y riñón. Entonces, si encontramos quistes simples en esas tres estructuras, pues ya podemos inferir que estamos ante una probable enfermedad poliquística autosómica dominante. Pero si solamente encontramos estos quistes pancreáticos simples, ya tenemos que, solo en páncreas, ya tenemos pues que pensar en estas otras dos entidades, y a eso los datos clínicos son los que nos van a ayudar. Y ya en sí las neoplasias quísticas, la primera idea va a ser la neoplasia quística serosa. Se conoce como también como un adenoma microquístico, es típicamente benigno, es más frecuente en pacientes femeninas que masculinos, es más frecuente en que se presente en la cabeza del páncreas, y va a existir una calcificación central entre el 30 y 55% de los casos. Es una lesión básicamente microquística. Este que podemos observar aquí no es una lesión sólida, es el mismo tejido pancreático, el mismo parénquima pancreático que está lleno de múltiples microquistes que está tomando, como podemos observar aquí. Le, le da como una, básicamente lo podemos pensar como un esponjiforme del nódulo, ¿verdad? ¿Cómo se podría observar? Porque la mayor parte de la estructura está tomada por microquistes. Y la característica principal de este es que no dilata el conducto pancreático principal. Entonces, esto es algo que es importante siempre cuando estamos ante una masa pancreática, reportar el estado del conducto pancreático principal. La siguiente es la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Esta va a nacer del conducto pancreático. Entonces, si nace del conducto pancreático, causa dilatación. Entonces, esta es la
la forma como vamos a diferenciar la mucinosa serosa de la mucinosa papilar. Más frecuente en la cabeza, afecta de igual forma a pacientes masculinos y femeninos, y su forma de presentación clásica es como una pancreatitis aguda porque pues, causa dilatación y puede causar obstrucción del conducto pancreático principal. Aquí tenemos esta imagen en donde observamos esta lesión quística que causa dilatación del conducto pancreático principal. Entonces, eh, la presencia de una imagen quística que causa dilatación del conducto pancreático inmediatamente nos hace pensar en esta neoplasia mucinosa papilar intraductal. Obviamente todos estos pacientes van a ir a tomografía, perdón, a resonancia magnética para una mejor caracterización, pero ya podemos enviar algunos datos importantes. El siguiente, la neoplasia quística mucinosa, es más frecuente en el cuerpo y la cola. Es la que más fácil se puede confundir con un pseudoquiste. Y aquí lo que importa y es lo que hace más o menos la diferencia es en quién se presenta. Recordando que los pseudoquistes están asociados a pancreatitis crónica, la pancreatitis crónica al alcoholismo. En nuestro medio, pues, va a ser más frecuente la pancreatitis crónica en pacientes masculinos. La neoplasia quística mucinosa va a ser más frecuente en mujeres perimenopáusicas. Entonces, eh, eso tenemos que tenerlo en mente al momento de estar evaluando estas imágenes. Y pues tenemos esta imagen quística con componente sólido interno. Aquí podemos ver la relación con el vaso y el riñón izquierdo. Y aquí tenemos esta misma imagen en otro corte, como podemos observar eso. Así viéndola así, bien difícil encontrar que parezca un pseudoquiste, pues porque más nos llama la atención tiene un componente quístico y sólido, pero no todas se presentan igual. Entonces, siempre hay que tenerla en cuenta cuando estamos evaluando un pseudoquiste. El tumor sólido pseudopapilar es nuestra última entidad patológica del día de hoy. Es más frecuente en pacientes femeninas jóvenes, 15% son malignos, más frecuente en la cola y no van a ser quistes. Entonces, no, como pueden ver, nada de quiste. Tumor sólido pseudopapilar. Que no es, pues, si no es un quiste, es una área de necrosis, un área de liquefacción que se presenta como una lesión quística. Pues lo que nos hace diferenciar es su localización y la presencia de alguna masa o algo adyacente que esté causando eso. Entonces, el tumor sólido pseudopapilar, 15% maligno, más frecuente en la cola, y no lo vamos a describir como una área quística, ¿verdad? No va a decir anecoico, no, sino que es una área con una degeneración necrótica central con ecos internos. Entonces, esto para tener en cuenta. Estas fueron las referencias que se utilizaron para la disertación.